Andando de tu mano, un comentario y enseñanza práctica de las Sagradas Escrituras, de acuerdo con las verdades doctrinales de la fe cristiana, destinado a crecer en el conocimiento y la aplicación de su palabra. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más penetrante que toda espada de 2 filos, y que alcanza hasta partir el alma y el espíritu, y las coyunturas y los tuétanos, y que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Muchas bendiciones a todas las personas que escuchan este ministerio que Dios nos ha dado. Donde quiera que estés, quisiera que recibas el amor y la paz que solo Cristo el Señor nos es capaz de dar. Les habla su hermano en Cristo, Jesús Betancourt, el que le invita a reflexionar sobre una porción de las Sagradas Escrituras. Hoy vamos a dialogar de cómo Dios cuida de sus fieles que están necesitados y afligidos. Para eso vamos a escuchar una porción de su santa palabra en el segundo libro de Reyes, capítulo 4, versículos del 1 al 7. Capítulo 4. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: Tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo: ¿Qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: Tu sierva ninguna cosa tiene en casa sino una vasija de aceite. Y le dijo: Ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer, y cerró la puerta encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas, y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: Tráeme aún otras vasijas. Y él dijo: No hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo: Ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. ¿Te has preguntado qué harías si tuvieras que pagar una deuda y no cuenta con los recursos económicos necesarios? El relato de la viuda y sus 2 hijos revela cómo Dios cuida de sus fieles que están necesitados y afligidos, ayudándolos a vencer cualquier dificultad. En los primeros versículos del pasaje se nos presenta una mujer viuda que estaba muy frágil y vulnerable. En el versículo 1 dice: Tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo temía al Señor, y ha venido el acreedor para tomar a mis 2 hijos para esclavos suyos. Esta mujer se enfrentó a 2 cosas. La primera era una pérdida brusca de su ayuda y sustento por parte del marido, quedándose en la más extrema pobreza. Y la segunda es que esta mujer se enfrentó a un agonizante dilema y a una disyuntiva. Según la ley mosaica, el deudor podía pagar la deuda según los libros del Pentateuco, Éxodo, Levítico y Deuteronomio. Sin embargo, las costumbres sociales del antiguo y cercano Oriente permitían la esclavitud de los miembros de la familia como forma de pago de la deuda. Ella tenía escasos recursos, por lo que posiblemente tuviera que optar por la segunda variante. ¿Cuántas veces te has sentido así, amado o amado hermano? ¿Cuántas veces te has sentido que cuando revisas tu vida no tiene nada de valor, que te sientes pobre y solo tienes en un rincón una vasija vacía? ¿Cuántas veces hemos perdido el sustento, el apoyo, el sostén necesario para nuestra vida? ¿Cuántas veces no tenemos la dirección correcta ante una situación que es urgente y se nos muestran múltiples variantes? ¿Cuántas veces no tenemos solución en una encrucijada? ¿Cuántas veces has sentido que el mundo se te viene encima de ti y no tienes fuerzas para proseguir la batalla? Lo único que podía hacer esta mujer en medio de la dificultad era buscar el consejo de un hombre sabio y confiable, buscar la dirección de alguien, levantar una súplica desesperada a alguien
para que la ayudara, a alguien que ayudara en el desierto de la prueba, a alguien que le diera sentido a su vida. Y dice la palabra de Dios en el versículo 1, que en medio de la desesperanza, en medio del desaliento, la mujer clamó a Eliseo, un profeta de Dios. Amado o amada hermana que me escuchas, si estás atravesando por un conflicto, tú también puedes buscar el consejo de alguien confiable en este día, a alguien que no falla. Tú puedes clamar a alguien en el cual no hay sombra de variación en este día. Tú puedes clamar al Señor Todopoderoso. Y dice la palabra de Dios en Deuteronomio 3:24, que Dios hay en el cielo ni en la tierra que haga las obras y proezas como las tuyas, Dios mío. Ese hombre que es sobre todo nombre se llama Jesús. Tú puedes alcanzar con Él toda confianza. Dice la palabra de Dios en Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. E incluso en Isaías 65:24 dice la palabra de Dios, y antes que clamen responderé yo, mientras aún hablan yo habré oído. Si avanzamos un poco más en el capítulo, vemos que Eliseo oyó el clamor de esta viuda y le preguntó, ¿qué te haré yo? ¿Qué puedo hacer por ti? El profeta Eliseo mostró compasión por la viuda. El profeta se preocupó por ella. El profeta no la dejó abandonada a su suerte. Y yo te voy a decir algo, amado hermano. El Señor se preocupa por ti. El Señor se preocupa por tu situación, cualquiera que ésta sea. No importa que sea fácil, que sea difícil, pero el Señor se preocupa por ti. En el Salmo 55:22 dice la palabra de Dios, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. El profeta le siguió preguntando, dime qué tienes en casa, con qué cuentas, declárame qué cosa tienes en casa. Y ella le responde en el versículo 2, tu sierva no tiene ninguna cosa en la casa, solo una vasija de aceite vacía. Esto era una situación aparentemente imposible de resolver para ella, una vasija aparentemente sin valor para ella y sin ninguna otra buena solución con que utilizarla. Fíjate, amado, que no le pregunta qué te hace falta, que no le pregunta qué necesita, sino que la pregunta fue distinta por completo. La pregunta fue esta, amado. La pregunta fue, declárame qué tienes en casa. Aleluya. Quiero que te fijes en algo impresionante, amado hermano. A menudo Dios comienza con lo poco que disponemos hoy, en el momento presente. Así Dios le preguntó a Moisés cuando estaba bastante menguado, ¿qué es eso que tienes en la mano? En Éxodo 4:2, para después hacer maravillas con la misma vara. Antes de la alimentación de los 5,000, el Señor preguntó a sus discípulos, ¿cuántos panes tenéis? En Marcos 6:38, para después saciar a la multitud con esos pocos panes y peces. 6 tinajas de agua vacías usó el Señor para transformar el agua en vino en la boda de Caná. El Señor te está preguntando en el día de hoy, ¿qué tienes tú para comenzar? ¿Qué tienes tú para iniciar tu bendición? ¿Qué tienes tú para iniciar tu milagro? Un poco más avanzado el pasaje en el versículo 3, el profeta le da instrucciones precisas. Le dice, ve, pide vasijas prestadas por todas partes, vasijas vacías, no pidas pocas. Luego entra y cierra la puerta detrás de ti y de tus hijos. Echa el aceite en todas estas vasijas, poniendo aparte la que estén llenas. Y ella hizo caso y le obedeció la orden. Su disposición a escuchar y su fe la llevaron a una increíble bendición de Dios. Yo te quiero decir hoy, hermano, Dios te puede proveer mucho más allá de lo que podemos imaginar, pero tienes que tener fe. Dice la palabra de Dios en Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Tienes que obedecer a Dios, amado hermano. Tienes que amar a Dios, amado hermano, y buscar a Dios, amado hermano, porque sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Dios miró la obediencia y la fe de esta mujer necesitada y multiplicó milagrosamente el aceite y vivió una experiencia maravillosa. Así puede hacer contigo hoy. Cristo puede verte en este día, ver tu situación en este día, ver tu necesidad en este día y suplir provisión hasta que sobreabunde. Cuando tú buscas a Dios con fe y obediencia, tu vasija rebosa. Aleluya. Tu vasija de aceite no es una cosa insignificante, amado hermano. Delante de Dios, cuando tú clamas a Él,
tu vasija se llena. Dios se va a preocupar y a ocupar de llenar tu vasija. Tu vasija de aceite adquiere valor solo cuando Dios la llena. Cuando tu vasija se llena por acción de Dios, tú vas a prosperar. Entonces tú vas a dar testimonio de la obra de Dios en tu vida. Ella le contó al hombre de Dios el milagro que el Señor había hecho de llenar muchas vasijas de aceite, y él le dijo: vende y paga tu deuda. Tú y tus hijos podéis vivir con lo que quede. Qué maravilloso es nuestro Señor, amado hermano. La viuda y sus hijos representan al pueblo de Dios en la necesidad, en la angustia, en las pruebas, en el desamparo, en la opresión. Yo no sé cuál es tu situación, amado hermano, pero yo te tengo buenas noticias para ti en este día. El Señor sí las conoce, amado hermano. El Señor conoce tu situación. El Señor conoce, aleluya, por la prueba que estás pasando. Dios se preocupa por las necesidades inmediatas. Cuando tu vida está vacía y desechada, Dios la puede llenar. Cuando te encuentras en una aflicción, en una prueba, y clamas y buscas, como esta mujer buscó a Dios, el Señor te dice, igual que el profeta: ¿qué puedo hacer por ti? Aleluya. ¿Con qué cuentas, amado hermano? Él quiere que confiemos en sus caminos, no en los nuestros. Él no te dejará ni desamparará a la hora de la necesidad. Solo tienes que tener fe. Tu bendición solo para cuando tú dices que no. No limites a Dios con tu poca fe. Lo que faltaba no era el aceite, sino las vasijas. Aleluya. Dios provee suficientemente para siempre. Atrévete a clamar a Dios en medio de la dificultad, y tu bendición vendrá hasta que sobreabunde la gracia. Hay suficientemente aceite, tanto para arreglar el pasado como para vivir de ello en el presente y en el futuro. Pablo le dijo a los corintios: y poderoso es Dios para hacer que sobreabunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Aleluya. Tú que me escuchas, amada o amado hermano, te voy a decir más. La deuda que el acreedor quiere cobrarte ya fue pagada en la cruz del Calvario. Dios en su inmenso amor envió a su Hijo unigénito para que todo el que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Él derramó su sangre por ti y por mí, para que alcanzáramos la mayor provisión de gracia en este mundo atribulado, para que tú y yo alcanzáramos la salvación. Él pagó ya el precio, un precio alto por ti y por mí. Por eso siempre es necesario que estemos andando de su mano.